Pues nada, muy buenos días, gracias por su presencia. Les presentaremos de la manera más resumida posible nuestra enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos que ya tramita el Parlamento de Canarias para el año 25. Las leyes de presupuesto expresan el ADN de los gobiernos. Ahí es donde se ve qué política defiende, tanto en los ingresos como en los gastos, porque una ley es eso, ingresos y gastos. Y no todos los gobiernos son iguales. La impronta de esta ley, que es muy parecida a la impronta de la ley vigente, la del año 24, si hubiera que colocarla en algún ámbito, yo diría que es la impronta de Isabel Ayuso. Ultraliberalismo. Lo público en segundo plano, lo determinante, lo privado, apoyando a los poderosos frente a los más necesitados. Y establezco tres consideraciones para que mis compañeros luego las desarrollen. La política fiscal. Vuelven a incumplir la promesa de bajar los impuestos y suben los impuestos. Este es un presupuesto que incumple la famosa rebaja del IGIC de nuevo, que hace unas modificaciones en el IRPF, que nuestra tesis es que sube la presión fiscal del IRPF, aunque la ley dice que no, pero en cualquier caso, y esto sí que es indiscutible, le elimina las ayudas, las deducciones a las rentas bajas de menos de 30.000 euros que habíamos puesto en la etapa del gobierno de Progreso para repartir una parte o todo ese deducción fiscal en las rentas medias y altas. Pero por si fuera poco, los 2 céntimos forestales, que nosotros estamos de acuerdo, aumentan en 84 millones de euros la presión fiscal, a lo que se suma la eliminación por segundo año consecutivo de las bonificaciones al combustible profesional, a esos que afectan a los transportistas, a los ganaderos y a los agricultores. De manera que esta es una política fiscal de mayor presión con una distribución profundamente injusta. Se penaliza las rentas bajas y se favorece a las rentas altas. Por supuesto, no toca el impuesto de donaciones y sucesiones, que ya también lo eliminaron el pasado año. La segunda idea que advertimos aquí ante ustedes y en el Parlamento: los ingresos del 24 no iban a repetirse en el 25 y llevar a gasto estructural esos ingresos se paga. Los incrementos de estos tres conceptos, que son vitales, están muy documentados en la enmienda que les entregaremos. La financiación autonómica del 23 al 24 aumentó en 800 millones de euros. Ahora del 24 al 25 en solo 200. Los recursos fiscales propios y transferidos aumentaron del 23 al 24 205 millones. Ahora solo 149. Y el incremento de los fondos europeos del 23 al 24 fue de 233 y ahora es, este es un dato terrible, menos 243. Es decir, y lo dijimos aquí en su momento, yo sé que echar la memoria a noviembre del pasado año no es fácil, pero ustedes lo escribieron. Los incrementos de los recursos financieros no finalistas en el presupuesto del 24 inflado fueron de 1.240 millones de euros, por estos tres conceptos que les he descrito. Y del 24 al 25, por estos tres conceptos, serán solo de 110 millones. Lo dijimos, los ingresos en un presupuesto, si son ocasionales, no se deben llevar a gasto estructural porque luego no lo puede soportar. El gasto público aumenta un 3,3%, 176 millones, y mis compañeros lo van a diseccionar. Pero tres ideas sobre la estructura de gasto. Se debilitan los servicios públicos. Y cuando se debilitan los servicios públicos, ¿sabe lo que se pretende en los gobiernos de derecha? Su privatización.
El ejemplo más claro, que ellos lo explicarán, las universidades públicas. Las universidades públicas, en la mejor hipótesis, se quedan como estaban, que estaban mal. En la peor hipótesis, pierden participación, tienen recorte. Se debilitan los servicios públicos porque tienen pocos recursos o porque están mal gestionados para facilitar las privatizaciones. El peor daño que se hace a un servicio público es que los ciudadanos no lo aprecien. Y si los servicios públicos no funcionan, lo que hacen los ciudadanos es buscar alternativas. Léase en el mundo sanitario que se disparan los seguros privados ante la falta de respuesta del sistema sanitario público. Segunda idea sobre la estructura de gasto. Se pierde peso relativo en las inversiones en los sectores económicos. La inmensa mayoría del incremento de recursos no va a la economía productiva, no va a los sectores económicos, no va a las inversiones, va al gasto estructural. En el año 24, de los 1.120,5 millones, el 90% fue a gasto estructural y solo el 10% a inversiones y sectores económicos. En este presupuesto, de los 376 millones de euros que incrementa, el 97% va a gasto estructural y solo el 3% a las inversiones. Y la última idea. En este presupuesto no hay nada perceptible, identificable, para modificar nuestro sistema económico, para facilitar la diversificación de la economía, para aquellas 51 medidas que presentaba el presidente en el Parlamento y dijo que esas 51 medidas para el reto demográfico, para el modelo de desarrollo, para la diversificación tendrían cumplida respuesta en la ley de presupuesto, y de eso nada. Y acabo. Este es un presupuesto más de lo mismo. Un presupuesto conservador, un presupuesto que hace una política fiscal injusta, que hace una distribución del gasto ineficiente y que nada hace por cambiar nuestro sistema económico. Y acabo como empecé. La marca de este presupuesto, la impronta es Isabel Ayuso. Hay cosas copiadas, literales, algunas mal copiadas, pero no me voy a detener porque ustedes se van a leer seguro los 100 folios de la ley, de la enmienda a la totalidad, y ya les digo que cuando se lean y consideren contenidos a discutir, a explicar o a precisar, Luis Campo estará a disposición para responderles en los próximos días, porque puede ser una fuente muy interesante para sacar informaciones, y los compañeros y compañeras del grupo parlamentario que se han ocupado de los sectores económicos. Luis hará una consideración general sobre la ley, Esther sobre la estructura de ingresos, y Yoné va a decir 4 cosas sobre la sanidad pública, porque yo creo que merece la pena. El texto va a estar a disposición de ustedes, los 100 folios de esta enmienda, que les tengo que decir que me los he leído 2 veces. Nuestro compañero Fermín Delgado, coordinador del grupo, no está aquí porque se quedó toda la noche en el Parlamento, como cuando éramos estudiantes, tomando café y ultimando la redacción final. Carmen tiene actividad parlamentaria y Natalia estaba enferma, de manera, pero estamos bien acompañados. Pues muchas gracias. Bien, como bien comenta Román, este es un presupuesto que crece en 376 millones de euros. Ya nosotros advertíamos el año pasado, por cierto, con el aval de la AIREF, nos cuestionaron, e informe trimestral de la AIREF, trimestre tras trimestre, no solamente nos da la razón, sino que profundiza en la desviación que en aquel momento ya se producía en el presupuesto. Yo voy a hacer un pequeño análisis, digo pequeño porque no voy a entrar área por área ni a determinar aquí sube tanto o aquí baja tanto, pero sí las ideas principales de la orientación de los gastos. Obviamente el presupuesto está conformado por una serie de partidas que viene de las transferencias, de la estructura de ingresos, y a partir de ahí el gobierno lo que tiene que decidir es dónde los coloca, cuáles son sus prioridades, dónde han estado sus compromisos y cumplirlos, pues engañar a la gente, como en su momento y este presupuesto también han hecho. El ejemplo más claro, como se decía con anterioridad, lo que nosotros denominamos en el anterior presupuesto engaño electoral masivo, la rebaja del 7 al 5%. Una orientación del gasto que si empezamos vamos a hacerlo por territorio. Ya ahí
se nota claramente una mala distribución de ese incremento de los 376 millones de euros. Es curioso que creciendo en 376 millones de euros haya 5 islas que pierden recursos con respecto al presupuesto del 2024. Hablo de Gran Canaria, de Tenerife, que pierden 20 y 25 millones de euros de inversión con respecto al presupuesto anterior, a pesar de crecer en 376 millones, de la isla de La Gomera. No creo que Casimiro esté muy contento ni que deje que esto continúe así en la fase de enmienda, pero nos sorprenden significativamente 2 islas. La primera, la isla de La Palma, que se reduce sus inversiones este año insularizadas en más de 8 millones de euros. Los que se llenaban la boca todo el tiempo mientras estaban en la oposición, señalando al gobierno de Canarias de aquel momento y al de España, que no llegaban los recursos suficientes, que no se ponía el esfuerzo necesario, cuando les toca gobernar, ya vemos lo que hacen, reducir con respecto al año anterior en 8 millones y medio las partidas insularizadas. Y nos sorprende también una rebaja sustancial del 33% a la isla de La Graciosa. Por cierto, fue precisamente con Román Rodríguez en la Consejería de Hacienda, la legislatura pasada, cuando por primera vez se nominó a la isla de La Graciosa, insularizando sus partidas, y eso tiene una ventaja, que se sabe a dónde va, qué se destina y cuánto se destina. Y una vez más, este gobierno, el de las derechas canarias, maltrata a la isla de La Graciosa. Y luego una distribución que también es incomprensible. Ya lo fue en un presupuesto que crecía en 1.121 millones de euros en la legislatura, en el presupuesto anterior, que recuerdan que nosotros criticamos ese exceso y que además se dedicara todo a gasto estructural, porque las consecuencias, como vemos, las pagamos ahora. Pero pensábamos, cuando vimos ese incremento de 1.121 millones, que iban a quedar bien en la foto, era imposible quedar mal. Bueno, pues recuerdan que recortaron en políticas de igualdad, en cultura, en empleo, en definitiva en multitud de recursos absolutamente esenciales, 24 millones y medio de euros menos, por ejemplo, al sector primario. Pues en esta ocasión profundizan en la misma idea, 376 millones y medio de euros de incremento. Y, lamentablemente, hay áreas que vuelven a perder recursos con respecto al año anterior, y las que en esta ocasión no lo hacen, las cuantías son absolutamente ridículas e insuficientes. Máxime si las comparamos con otras áreas que necesitan menos recursos. Obviamente la que más dinero se va a llevar una vez más, y no voy a hacer especial incidencia porque lo comentará el compañero Yoné Caraballo, es el área de sanidad. Se lleva nuevamente la parte gorda del pastel, 220,4 millones de euros. Fue casi el 52% en el presupuesto anterior, más de la mitad, pero es que en esta se profundiza llegando casi al 60% de los recursos a distribuir. Y el otro 40%, poco más del 40%, se tienen que repartir entre el resto de áreas, desde la educación a las políticas sociales, desde la cultura, el deporte y, por supuesto, a todos y cada uno de los sectores productivos, la lucha contra el cambio climático. Nosotros no negamos la necesidad de invertir en sanidad, pero no puede ser a costa de maltratar al resto de los recursos. Sobre todo, como cuando luego veamos, los resultados no son los suficientes. 176 millones solo para el resto de todas las áreas, con una consideración, y es que fundamentalmente la parte más esencial de este gasto se va al capítulo 1. Por tanto, apenas quedan recursos, solo 11 millones de euros, el 3% del presupuesto para inversión. Esto es lo que justifica, entre otras cosas, que disminuyan las partidas territorializadas, cuando no destinas dinero a inversión, pero un grave problema en el medio y en el largo plazo. Están descapitalizando el sistema público canario en todas y cada una de sus vertientes, y empezaremos a sufrirlo en breve. Y consecuencia de eso, quizás programada, quizás dirigida, es la privatización de determinados recursos. ¿Dónde se baja? Mire, se disminuye, además de manera sorprendente, porque también en esto se han llenado la boca todo el tiempo, en más de 12 millones, 12,9 millones de euros en I+D+I. Los que todo el día están hablando de la necesidad de la diversificación económica, de apostar por un cambio de modelo, de apostar por nuevos sectores productivos, pues cuando les toca gobernar, incumpliendo el Pacto Canario de la Ciencia, disminuyen en este presupuesto casi 13 millones de euros. Un presupuesto que recorta, por nuestros cálculos, 3,1 millones de euros a las universidades públicas. Pero no nos hagan caso a nosotros, háganle caso a los rectores, que dicen que no crece en nada este presupuesto.
en nada, desmintiendo las palabras de la consejera y de quienes nos tachaban de alarmistas en la comisión donde se analizaban los presupuestos de universidad. Estamos hablando de un maltrato, nuevamente, probablemente el área más castigada por este gobierno y probablemente era el área que más lo necesitaba. Hablo del sector primario. Crece solo en 111.000 euros en un presupuesto que crece en 376 millones. Pero quédense con este dato. En los dos presupuestos del gobierno de las derechas se ha incrementado en 1.500 millones de euros. 2 años después, con 1.500 millones de euros, el sector primario, la gente de nuestro campo, de nuestra mar, tiene 24,4 millones de euros menos que hace 2 años. Y significativo, el sector primario ha crecido solo en 111.000 euros. ¿Saben cuánto ha crecido el sector del turismo? No ha sido mucho, 1.400.000, pero 1.300.000 euros más que el sector primario. Yo creo que todos los que nos están oyendo convendrán que no es precisamente el sector turístico el que necesite más aporte para afianzar su actividad y mucho menos con respecto al sector primario. Y esto además es una evidencia, como bien comentaba nuestro presidente, de que las partidas que van en este presupuesto en absoluto van dirigidas a cambiar el modelo, ese que tanto reclama la ciudadanía y del que ellos presumían el otro día, con esas 51 medidas que presentaban. Hablamos del presupuesto de autónomos, que aunque se incrementa mínimamente, solamente con la renovación, impidiendo mediante un veto en el Consejo de Gobierno de ese impuesto sobre el combustible profesional para transportistas y sector agrario, en total 25.000 autónomos, solamente eso supondría 3 veces más que el incremento del conjunto del área de economía, industria, comercio y autónomos. 18 millones de euros más que podrían haber llegado a los autónomos de Canarias. Y me quiero terminar con un área esencial, la educación. Cierto que crece en 60,4 millones de euros. Todo íntegro al capítulo 1. Y nosotros no decimos que no se paguen las nóminas. Esto no es porque crezca tanto el personal, que puede crecer en algo mínimamente, sino por la actualización de sus salarios. No estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es que no se dedique ni un solo euro a nuevos programas, que se rebajen, por ejemplo, las becas para los NEAI, los menores que tienen necesidades específicas, y ni un solo euro de incremento en materia de inversión en el ámbito educativo en Canarias. ¿Cuál es la resultante de esto? Ustedes recordarán que en el año 2014 se aprueba la Ley Canaria de Educación. Se establecía en un horizonte de 8 años alcanzar el 5% del PIB en materia educativa. Desgraciadamente, 5 años después, 2019, cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos con el porcentaje del PIB, esa fue la herencia de Clavijo en materia educativa, por debajo del porcentaje que el día que se aprobó la Ley Canaria de Educación. Y desde esas profundidades, el gobierno de Progreso tuvo que empezar a inyectar hasta 500 millones, más de 500 millones de euros en la legislatura pasada, con todo lo que tuvimos que afrontar, y fuimos creciendo. No llegamos al 5, pero alcanzamos el 4,6 en un proceso de convergencia año a año para que el gobierno que llegara después rematara y consiguiera el 5%. ¿Sabe lo que hizo en el primer presupuesto el gobierno de Canarias de las derechas? Bajarlo del 4,6 al 4,2% del PIB. ¿Sabe qué ha hecho en su segundo presupuesto el gobierno de las derechas? Bajarlo del 4,2 al 4,05%. Mucho nos tememos, y recuerden esto dentro de 2 años, que Clavijo volverá a dejar el presupuesto en materia educativa por debajo del porcentaje, bueno, del 4% seguro, se lo garantizo, pero por debajo del porcentaje que el día que se aprobó la ley, en términos solamente asimilables, lamentablemente, a países en vías de desarrollo en su inversión en materia educativa. Y luego nos ha sorprendido también que se haya recortado en 5 millones, bueno, se haya recortado 5 millones no, de manera brutal, dejando solo en 5 millones la atención a los menores extranjeros no acompañados. Digo esto porque, aunque se aprobara la reforma de la ley de extranjería, aunque el resto de España, digamos de manera solidaria, se prestara a esa distribución que es necesaria, la realidad es que los menores que a nosotros nos corresponderían, hay una parte sustancial que tienen que sufragarse de las arcas de cada comunidad autónoma. Y con 5 millones de euros, en estos momentos que sepamos
que el 15 de enero de 2025 ya no habrá partida para atender a los menores extranjeros no acompañados. Termino, hay muchísimas más cuestiones, podemos hablar de leyes que se incumplen, pero voy a darle la palabra a nuestra compañera Esther para que hable de la orientación de los ingresos. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo, como dijo el presidente, voy a intentar hablar de la política de ingresos, sobre todo de la política fiscal, y además quiero hacer pues un repaso no del presupuesto del 25, sino desde que el actual gobierno de Canarias pues empezó a gobernar. Y con respecto a la fiscalidad, lo primero que hicieron fue medir en la época de elecciones, es más, incluso en la época que estaba gobernando el Pacto de Progreso, nos exigían que bajáramos el IGIC. Estamos en el año 26, porque el 25 ya ha dicho que tampoco lo van a bajar, ni lo van a bajar jamás, eso lo hemos dicho, y veremos en el año 27 si tenemos o no tenemos razón. Eliminaron, nada más llegar al gobierno, el impuesto de sucesiones y donaciones, que significan unos 45 millones de euros anuales. Eliminaron el impuesto al combustible profesional, ese que afecta a 25.000 autónomos, transportistas, agricultores y ganaderas. En 2024, en el presupuesto de 2024, donde tanta laraca hicieron de que tocaban puntualmente el IGI, la verdad es que el saldo aumentó, o sea, entre lo que bajaron y lo que subieron, el saldo definitivo del IGI, el IGI se incrementó. Ahora establecen un incremento de los 2 céntimos forestales que incrementa la presión fiscal, y además eliminan la deducción por el incremento del alza de precios a más de medio millón de canarios y canarias, con un coste o sea, que en el año 2022, que son los últimos datos que tenemos, fueron 104 millones de pesetas, y además a personas de euros, de euros, y además a personas o familias cuyos ingresos en declaración individual eran de hasta 30.000 euros y en declaración conjunta de hasta 440.000 euros. Y digo, fíjense, más de medio millón de canarios fueron los beneficiarios o los canarios que más cuando se acogieron a una deducción, fue a esta deducción. Además de todo esto, o sea, han incumplido la regla de gasto, que la veremos, que tendrá sus consecuencias en los presupuestos estos que se han incrementado en 476 millones de euros, porque ya lo decíamos hace un año, que incumplían en un 3% sobre lo que decían. A medida que ha pasado el año, la IREF ha dicho que lo incumplían en un 3, luego en un 6, luego en un 8, un 8,5, y ya van por el 9,5. Eso significa la aplicación de un informe de estabilidad económico financiero que van a ser muchos millones de euros que van a tener que aplicar en el 25, con lo cual esos 476 millones se pueden quedar en bastante menos. Y además no tienen más recursos porque no quieren tener más de recursos. Tenían posibilidad de esos 476 millones de euros subirlos pues en 300 millones más de euros. ¿Y por qué? Porque la aplicación de la tasa turística, que no incrementa el esfuerzo fiscal para los canarios, sino que la aportan los turistas, serían unos ingresos de 250 millones más, y además el quitar o eliminar la bonificación al 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones, y mantenerlo como estaba en su momento hasta el año 2023, serían otros 45 millones de euros más, con lo cual podrían incluir o influir sobre la regla de gasto, insisto, y en vez de 476 millones, de los que 236 se van a capítulo 1, en vez de al final 150 millones para el resto, pudieran tener 300 millones más, y han decidido no hacerlo. Y además de eso, esta estructuración que Luis ha contado, que Román ha contado, con ingresos coyunturales del año 24, haberlos dedicado a gastos estructurales que ya no se los pueden quitar de arriba, ha hecho pues que las inversiones sean prácticamente nulas, se incrementen solo un 3% respecto al 10% anterior, y además pues que no haya, o sea, que todo el resto de las políticas hayan tenido que bajar. Nosotros, hay una cosa antes de que se me olvide importante: esta ley, aparte de todo lo que refiere a ingresos y gastos, tiene un tema muy importante, que es un incumplimiento
infraganti de la Constitución. Han decidido algo que desde el año 2003 se había eliminado, eliminó el constitucional, que era de que la ley de presupuesto no podía llevar ley de acompañamiento. En la ley de presupuesto solo se podían cambiar leyes que tuvieran que ver con los ingresos o con los gastos y nada más. Resulta que se han dedicado a cambiar la ley de suelo, primero por la vía de atrás y además de forma inconstitucional, la ley de suelo, la ley del Consejo Consultivo y la ley de Cabildo. Pero en definitivo, este es un presupuesto que desde nuestro punto de vista no da respuestas a las reivindicaciones ciudadanas, no es sensible con los problemas de la gente, que empeora ya de por sí la nefasta redistribución de la renta y la riqueza en Canarias, porque le ha capado las ayudas fiscales, me refiero, las deducciones fiscales a los que ganan menos de 30, 40 mil euros, subiéndoselos a aquellos que ganan hasta 601.000 euros, que son los del Forbes, ¿no? Los que están en la lista del Forbes, y que nuevamente ha dejado patente que la única preocupación de este gobierno es bajar los impuestos, pero no bajar los impuestos a los que más lo necesitan, sino a los que más tienen o a los que más ganan. Bueno, yo voy a terminar, voy a ser un poquito más corto, tenía aquí, pero bueno, a mí me ha tocado el pastel, de la parte del pastel, la sanidad. Yo creo que la sanidad pública, pues, es verdad que tenemos que apostar por ella, porque al final representa el estado del bienestar, pero el estado del bienestar no lo representa solo una buena sanidad. Podemos tener una buena sanidad, pero si no invertimos en otras políticas, como por ejemplo decía Luis, en políticas del sector primario, en políticas de educación, en políticas de universidades, en políticas de urbanismo amable, en políticas de medio ambiente, todo eso al final influye en el estado del bienestar. Y el estado del bienestar, para tener una buena salud y plena, todas las políticas son necesarias. Por eso yo le dije a la consejera el año pasado, pero se lo volví a decir este año, que estos presupuestos me parecen unos presupuestos para curar en vez de para cuidar, ¿no?, a la sociedad canaria. Hemos crecido en 2 años en sanidad pues casi alrededor de 800 millones de euros, o sea, 800 millones de euros en prácticamente 2 presupuestos en 2 años, y tenemos los mismos resultados. Pero es que si no cambiamos el modelo en la sanidad, no vamos a poder tener mejores resultados. O sea, no podemos tener nunca mejores resultados si no apostamos firmemente por una atención primaria de calidad. Para mí como sanitario, yo creo que lo vemos esencial que se apueste por la atención primaria, que la atención primaria ahora mismo está infravalorada. Tenemos que poner más recursos en atención primaria, sobre todo a nivel de programas asistenciales, a nivel de mejorar la cartera de servicios, que se incluyan nuevos profesionales en la cartera de servicios de atención primaria, porque la situación de la sociedad canaria ha cambiado. Tenemos que apostar por figuras, por ejemplo, como podólogos, como enfermeros especialistas en salud mental, con todos esos perfiles que sean partícipes de la comunidad, de esa zona básica, de esas comunidades, ¿no? También no vamos a tener los mismos resultados si no invertimos en investigación. O sea, sobre todo la investigación en sanidad es fundamental para avanzar, y han pegado un hachazo en este año, no sé si ustedes lo han visto, de 9,5 millones, o sea, 9,5 millones menos que el año pasado. Hemos pasado de 11 millones 11.500 a 2.300, o sea, una barbaridad lo que se ha recortado en investigación sanitaria. O sea, no vamos a tener nunca mejores resultados si recortamos en investigación sanitaria. Tampoco vamos a tener mejores resultados en sanidad si recortamos también en inversión de infraestructura. O sea, no podemos dedicar, como decía antes Luis, la mayor parte de los presupuestos únicamente para pagar nóminas. Tenemos que invertir, sobre todo en infraestructura de centros de salud, consultorios, equipamientos, renovación de equipos, de tecnología en los hospitales. Estamos viendo que, aún así, teniendo los dos mayores presupuestos de la historia en sanidad, todavía están a 51 millones de lo que nosotros en los últimos presupuestos teníamos pintado en los presupuestos de este tipo, en el capítulo 7, que era infraestructura y renovación de equipo, que teníamos alrededor de unos 188 millones de euros. Ellos ahora llegan a 136. Y algo también una partida que ustedes lo van a ver, que este no es el modelo, es el gasto farmacéutico. O sea, la friolera de más de 600 millones de euros en gasto de receta. O sea, ese no es el modelo sanitario que va a tener mejores resultados. 120 millones más de euros de lo que nosotros presupuestamos en 2023 van a gastos farmacéuticos. Esas no son las políticas
que van a mejorar el resultado en sanidad. Yo creo que con esos 120 millones de euros más en gastos farmacéuticos se podría invertir, por ejemplo, en lo que decía antes, ¿no? En una mayor calidad de atención primaria, mejores programas asistenciales, en la mayor presencia de psicólogos ahora mismo en los centros sanitarios. Otro ejemplo, no llega a 200.000 euros la inversión en el plan pues de obesidad infantil. Estamos en una sociedad, sobre todo Canarias, en el que preocupa los datos en obesidad infantil. Si atajamos esa crisis que tenemos y ese reto de la obesidad infantil, vamos a reducir muchos gastos a largo plazo, porque esos son potencialmente pacientes en edad adulta, diabéticos, con enfermedades circulatorias, con enfermedades cardiovasculares, y yo creo que poco favor vamos a hacer a la sanidad si seguimos en ese sentido, ¿no? Y luego, algo muy fundamental para terminar, es la profesionalización de la gestión sanitaria. Aquí no vale echar perras por echar si luego los que tenemos dirigiendo muchos puestos en sanidad son unos cafres, porque son enchufes de partidos o porque son amigos de... No, aquí así no vamos a mejorar la sanidad. Para enchufarlo pueden enchufar en otras áreas, pero cuando vamos a atender a las personas, ahí no valen los enchufes. Ahí lo que vale son tener a los mejores gestionando las perras, porque al final estamos gestionando el dinero donde el resultado va a influir y repercutir en la salud de las personas. Por eso es fundamental esto, y tenemos ejemplos, lo estamos viendo. Hace unos días, ustedes lo saben, en el Universitario de Tenerife, los sanitarios están en pie de guerra. Yo me he sentado con ellos, con el Sindicato de Enfermería de Tenerife, porque la gestión es pésima y sabemos a quién tenemos al frente de ese hospital, quién es el gerente, que lo más cercano que ha visto de la sanidad, a lo mejor cuando fue de paciente a algún centro de salud, que vio alguna bata. Luego tenemos también, por ejemplo, en el Instituto Canario de Monación, tenemos una chica pues que está dirigiendo el Instituto Canario de Monación, donde me consta que también los sindicatos me transmiten que la gestión es pésima, que se están bajando las cifras de donación, algo muy preocupante, porque se están también, que estoy pendiente de que me den los datos, se están cancelando quirófanos por falta de sangre. O sea, entonces ahí es cuando nosotros decimos, con estos dos ejemplos, podría seguir con más ejemplos, que es muy importante poner a los mejores gestionando la sanidad. Por eso, para terminar, en definitiva, estos presupuestos en sanidad son más para curar que para cuidar, porque hay tres piezas clave. Primero, el cambio de modelo, o sea, más inversión en atención primaria, sobre todo que el cuidado esté centrado en la persona y en la comunidad, más prevención, más promoción de la salud. Segundo, más inversión en infraestructuras y renovación de equipos. Y por último, una mejor profesionalización de la gestión sanitaria. Si nosotros conseguimos esos tres objetivos, está seguro que con unas mejores políticas en sanidad vamos a tener mayores resultados en la sociedad canaria. Muchas gracias. Te faltó las políticas respiratorias y las alergias. Entonces eso no estoy olvidando. Vamos, hay un esfuerzo ahí, no es nada fácil para resumir este asunto. Si hay alguna consideración sobre esto, sobre cualquier tema, y si no, como siempre, darle las gracias y a ver. Sobre los 800 millones, si la inversión se justifican solo con el capítulo 1 y el gasto farmacéutico, ese aumento de 800 millones en todo el ejercicio. Sí, prácticamente el aumento que tiene es para pagar nóminas, o sea, lo que es la inversión en infraestructura, y en el capítulo 7 bajó en 2023 70 millones, ahora es verdad que lo han aumentado hasta 136, pero prácticamente siguen las mismas partidas, o sea, casi todo es en gastos del personal. Y añado, recuerdan que decían que el gasto real iba... ¿Saben cuál es la desviación en sanidad provisional? 300 millones de euros. Sin pandemia. Sin pandemia. Es decir, que el presupuesto a gasto real, que se supone justificaba dedicar más de la mitad de todos los recursos al sistema sanitario y que el presidente iba presumiendo, pues los datos provisionales apuntan como mínimo 300 millones de desviación. De manera que los 220 millones que han incrementado el presupuesto no dan para el gasto real. Ni es prudente destinar todos los recursos a gasto real, porque tiene dos consecuencias: no incentiva la gestión, no incentiva el cumplimiento de los objetivos. Si yo, gestor, sé que me vas a poner el dinero, tampoco hago esfuerzo. De manera que el presupuesto es más de lo mismo, ultraliberal, mal orientado en los ingresos y peor en los gastos, y los datos están detalladísimos en esa enmienda de 100 folios que presentamos, y que yo creo que es un excelente ejercicio de responsabilidad política, analizando, proponiendo y apuntando las políticas que necesita Canarias en la ley más importante de todas, que es la ley de presupuestos, ¿no?
Conmigo no. Yo no sé con Luis que... No, todavía no. El fin de semana. Pero estamos deseosos de seguir hablando y dialogando, porque esa es una condición siempre de quien cree que este proyecto es vital para el presente y el futuro de Canarias, y por lo tanto, apertura, aquí no sobra nadie, no falta más gente. Estamos intentando convencer ahora a las periodistas para que se incorporen al partido para la próxima legislatura. Pues nada, si no hay nada más, agradecerles la presencia y desearles una buena semana.